Buenos días a todos. Sean bienvenidos a nuestro seminario Movimientos Socioambientales, Megaproyectos y Uso Contrahegemónico del Derecho. Esta mesa, la mesa número 3, se denomina Movimientos contra Megaproyectos de Infraestructura. Tenemos la participación el día de hoy de Violeta Núñez, de la UAM Xochimilco, de Juan Carlos Flores, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla, Tlaxcala, así como también de Pedro Uc, de la Asamblea de Defensores del Territorio, Maya, Much, Zimbal. En este caso estamos hablando que nuestro compañero es un teólogo y profesor maya, nacido en el seno de una familia de origen maya, precisamente monolingüe, en Buctuz, Yucatán, el 13 de mayo de 1963. Asimismo, es profesor de la Escuela de Creación Literaria de la Lengua Maya del Centro Estatal de Bellas Artes, el CEBA. Por otra parte, también es autor de ensayos y poemas publicados en diferentes revistas, periódicos y antologías. Ha sido galardonado en diferentes ocasiones, más de 5, por sus propuestas en narrativa maya y en poesía. Por otra parte, también, dignamente, es un digno representante e integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Much Chimbal. Sin más preámbulo, dejo la palabra. Pedro, adelante, te escuchamos. Muchas gracias por este momento, por esta oportunidad, y agradezco a la doctora Violeta que me ha antecedido, al abogado Juan Carlos, que en algún momento nos ha apoyado aquí en nuestra lucha en la península de Yucatán en contra de los megaproyectos que han invadido la península. Pues yo quiero comentar más que aspectos académicos en torno al derecho. Quiero concentrarme más bien en una especie de testimonio de la experiencia que hemos vivido aquí en la península como pueblos mayas, como comunidades indígenas, en relación a esto que llamamos o que se llama como megaproyectos de infraestructura. Y nos llama un poco la atención el título que se le asigna a este trabajo el día de hoy: Movimientos contra Megaproyectos de Infraestructura. Nosotros estamos pensando que más que estar en contra de los movimientos de infraestructura, estamos en contra no de los megaproyectos de infraestructura necesariamente, sino de la imposición que se hace de estos megaproyectos, de la falta de consensos con los pueblos y las comunidades de estos megaproyectos, de la falta de buscar un diálogo con las comunidades para saber si estos megaproyectos responden o no a nuestras necesidades. Entonces, el problema es que nosotros no nos levantamos en contra de algo porque sí. Más bien, nosotros reaccionamos en forma de defensa frente a algo que nos ataca, frente a algo que nos invade, frente a algo que atenta en contra de nuestra vida. Y el nombre de este algo, pues, se conoce como megaproyectos de desarrollo o de infraestructura. Entonces, nuestra actitud más no es un ataque, sino es una defensa. Y por eso también en la asamblea donde yo soy integrante, le llamamos Asamblea de Defensores del Territorio Maya, porque el territorio maya, pues, se intenta defender
de una especie de invasión, de arrebato, de violencia, de despojo y bueno, de impactos negativos en lo general en nuestra vida y en nuestro medio ambiente. Entonces, en una de las reuniones que teníamos con compañeros campesinos y ejidatarios en el poniente de Bacalar, nos dimos cuenta que uno de los proyectos más dañinos que tenemos aquí en la península es en ese momento el monocultivo de la soya transgénica y que estaba invadiendo miles de hectáreas de selva, estaba destruyendo la selva, destruyendo a los animales que viven allá, las abejas que son parte fundamental de la vida de los mayas en la península de Yucatán. Pero pues, entre muchas preguntas que hacían nuestros hermanos y nuestras hermanas de las comunidades, pues alguien dijo cómo podríamos evitar este modo tan violento de llegar aquí en nuestro territorio sin nuestro permiso, sin nuestro consentimiento, sin que seamos avisados, y de repente se comienza a llevar a cabo, a implementar una gran destrucción. Pues lo revisamos, tratamos de poner el radar y nos dimos cuenta que en el país hay una gran cantidad de luchas por el tema de la minería y por otros temas que tienen que ver también con territorios. Nos dimos cuenta de cómo estos megaproyectos están avalados por la fuerza legal, que si uno trata de defenderse de ellos, muchas veces la policía pues viene y golpea. Ya lo dijo el abogado Juan Carlos, como la Guardia Nacional ha hecho lo suyo. Y bueno, pues además somos pocos y aunque fuéramos muchos, tampoco podemos alcanzar esta fuerza, ¿no? Y bueno, alguien se preguntó y dijo, ¿qué posibilidad hay entonces de que podamos recurrir a este instrumento legal que se supone existen leyes para defendernos y tratar de refugiarnos en él? Bueno, fue así como comenzamos a buscar algunos elementos y es aquí donde quiero centrar el grueso de mi reflexión y de mi testimonio. Nos encontramos con una gran cantidad de problemas. Una primera limitante que vimos es que hay pocos abogados que están dispuestos a enfrentar con nosotros este tipo de situaciones. Hay muchos abogados, pero la mayoría se dedica a hacer papelitos de traslado de casas, de terrenos, y nos dicen que el tema agrario pues no es lo suyo, pero además nos aconsejaban pelearse contra el gobierno. Es inútil, eso es difícil, es una empresa grande, no vamos a poder. Y en lugar de que nos animaran, pues muchas veces nos desanimaban. Entonces, era complicadísimo buscar un abogado que hiciera eso. Y obviamente lo otro es que no teníamos dinero para pagarle. Encontramos a otros que sí tenían el interés y querían hacerlo, pero nos cobraban, pues así como tradicionalmente se dice, un ojo de la cara. Nos cobraban un montón de dinero. Y bueno, pues finalmente dimos con una organización que dice que
acompaña resistencias de pueblos indígenas. Y bueno, tratamos de hacer alguna alianza y buscar el apoyo en ellos. Pues el primer amparo nos lo batearon así de buenas a primeras, nos dijeron con esos términos jurídicos que no sirven, nos lo dijeron bonito, pero pues nos dijeron en síntesis que no sirve. Es notoriamente, no sé qué cosa, usan así términos medio raros, notoriamente improcedente, creo que ese es el término. Entonces, el caso es que nos reunimos con el abogado y le preguntamos, ¿por qué pasó eso? Y nos dijo que, pues la verdad es que se descuidaron, no le dieron seguimiento, que los disculpáramos, pero que no pudieron hacerlo. Pues fue una decepción muy, muy grande, pero además nos daban información que luego descubrimos que no son tan así. Por ejemplo, nos habían dicho que la consulta es vinculante y luego averiguamos que no lo es. En fin, pues tuvimos luego una suerte, digamos, muy buena, porque encontramos luego un abogado que sí era comprometido, solidario, pero además muy bien preparado, y nos dijo que pues haríamos juntos el amparo y que vendría desde la Ciudad de México hasta Bacalar a darnos unos talleres, y en los talleres íbamos a elaborar los amparos. Y así lo hicimos. Pues la verdad es que nos fue muy bien con él. Aprendimos muchas cosas de cómo se hace un amparo, a relacionarnos con los términos y bueno, muchas cosas aprendimos, y una de las cosas que nos llamó la atención y nos sorprendió, bueno, muchas cosas nos sorprendieron, pero pues al principio una de las cosas que nos dijo, prepárense para que no les dé un infarto, porque una de las cosas que deben saber es que las leyes no las hicieron para defenderles, las hicieron para aplastarles. Y entre las cosas que nos dijo, que es interesante, es que en la ley están los modos de realizar despojos y saqueos de territorios y recursos naturales. Dice, por ejemplo, hay dos. Una manera es arbitrariamente y con lujo de violencia injustificada, pero hay otra manera que es con la ley en la mano, apelando a la violencia legítima que detenta el Estado. Es decir, con las leyes van a venir y te van a sacar. Y entonces, si tú intentas defenderte, pues el monopolio de la violencia lo tiene el Estado también. Entonces vienen y te golpean. Entonces, la vulneración de los derechos de las personas lo hace la misma ley, porque la ley muchas veces está creada, está elaborada, no para garantizar determinados derechos, aunque dicen que de todos los mexicanos, pero pues ahí recordamos a Fidel Velázquez cuando dice que la ley dice que somos iguales, pero hay unos más iguales que otros, ¿no? Entonces aquí es donde nos dimos cuenta que los llamados derechos reconocidos en la ley, pues están reconocidos para unos o se validan para unos, pero son para aplastar a otros. Entonces, aquí el tema de las leyes no necesariamente, según nuestro modesto entender, no necesariamente representan nuestros derechos como pueblos indígenas. Más bien, muchas veces son instrumentos que están establecidos a propósito dentro de ese marco que se llama neoliberalismo, según nos contaron, para aplastarnos y para despojarnos de nuestro territorio. Entonces,
aquí además hay una cosa curiosa. La violación a nuestros derechos no es por falta de leyes, sino es por la abundancia de leyes. Y eso es justamente el problema. Muchas veces nos pasa con la información. La información muchas veces no es que haga falta, o los contenidos de lo que llaman información, más bien te llenan de información que no es lo que necesitas. Y te dicen que eso es la información que debes de saber. Resulta que es basura, que es basura propagandística. Y así pasa con la ley. Hay una gran cantidad de leyes, pero esas leyes es basura legislativa que le sirve a otras personas. Finalmente, esta producción legislativa sirve para muchas cosas, entre ellos para la expropiación, para regular modalidades de propiedad privada, de concesiones de recursos, de actos de compraventa de tierras, de contratos de usufructo. Y bueno, nos decía el abogado que algunas rutas jurídicas del despojo incluyen, entre otras cosas, la reforma constitucional. Y claro, ¿quién no se va a acordar del 92? Cuando Salinas reforma el artículo 27 para poner la mesa servida a los empresarios para que se puedan despachar con la cuchara grande de nuestras tierras. Cuando en el 2018 se empieza a escuchar una campaña de izquierda, entre comillas, que dice que iba a acabar con el neoliberalismo, nosotros pensamos que iban a regresar el espíritu del artículo 27. Curiosamente ya declararon muerto el neoliberalismo y el artículo 27 sigue vivito y coleando como lo hizo Salinas. Pero además dicen que es antisalinista, pero pone en práctica todo lo que Salinas hizo. Entonces aquí es donde viene la situación compleja que algunos dogmáticos creyentes, fundamentalistas de la 4T no pueden ver. Pero bueno, esta ruta jurídica que incluye la reforma constitucional, ahí está. ¿Qué pasó con el artículo 2? Se dijo que se iba a reconocer de nuevo que somos las comunidades indígenas sujetos de derecho. Y ahí está, seguimos equiparables con una cantina o con un prostíbulo como entidades de interés público. Entonces, una ruta jurídica del despojo es justamente eso, la reforma constitucional. La modificación de las leyes también es otra de las rutas jurídicas. La celebración de tratados de libre comercio es otra. Vemos cómo en estos tratados internacionales, pues la verdad, los pueblos indígenas no tenemos ni chile, ni sal, ni pimienta en esta cocina que se prepara para los de arriba. Estos tratados de libre comercio, pues simplemente le abren mayor posibilidad a las grandes empresas para esto. Algunos estudiosos nos dicen que creo que el 20 o 30 o 40% del territorio nacional está concesionado a las minas. De todas maneras, es un montón y están concesionados por 50, por 100 años o por 120 años. Lo que pasa con los ejidos también de aquí, cuando un megaproyecto hace un contrato de usufructo, lo hace por 30 años y de acuerdo a la ley, prorrogables en 2 periodos más sin que medie el permiso de nuevo de los ejidatarios. Esto es obviamente un despojo. Otra ruta jurídica que nos dijeron que sirve para el despojo es la subordinación de la jurisdicción nacional a instancias internacionales. También eso. Muchas veces las cosas no se deciden por conveniencia o se deciden por conveniencia. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, pues hay un megaproyecto que nos está invadiendo y pedimos a la Comisión Interamericana una medida precautoria
pues bueno, nos dicen sí, lo va a resolver, pero hasta dentro de 10 años. O sea, cuando el tren está en su segunda vuelta, a lo mejor es cuando la Comisión Interamericana diga así. Pero luego vemos que ONU Habitat es la que está en la cabeza del despojo, o la UNESCO también. Entonces decimos, pues ¿qué onda, no? ¿Dónde está eso del derecho? Otra ruta jurídica son las omisiones legislativas y reglamentarias. Igual encontramos muchas veces vacíos, eso que llaman vacíos legales, y nos dicen, pues no lo dice la ley. Y bueno, pues si no lo dice la ley, pues no es, será tu derecho, pero no está reconocido, no lo puedes reclamar, ¿no? Luego están la negativa de derechos. Sí, pues simplemente nos niegan el derecho y una manera tan sencilla es a través de la descalificación. Esto de la descalificación tiene que ver con arrearnos como luchas legítimas dentro del conflicto electoral partidista. Es decir, cuando no estamos de acuerdo con una medida que toma el gobierno, muchas veces es que son panistas, es que son prianistas, es que son fifís, es que son conservadores. Entonces, una manera de negarnos nuestros derechos es llevarnos dentro del conflicto partidista que sostienen en una lucha electoral permanente, que no es del periodo electoral legal, sino la cuestión esta de que creen que también nosotros respondemos a intereses de partidos, cuando en realidad no es así. Y finalmente, la última ruta jurídica es la expropiación. Entonces, cuando no pueden, y pues aplican lo más duro, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones que vemos como que dan respuesta a esto que llamamos en una pregunta si sirve o no sirve la ley, el marco jurídico. Claro que sirve. El asunto es ¿a quién? ¿A quién le sirve eso? A nosotros, pues ha servido para que nos aplasten. Ha servido para que nos quiten la tierra. Y ha servido para que veamos nuestra cruda realidad. Pero además, creo que para nosotros los indígenas hay un doble o triple problema o desventaja. Una primera cosa es que cuando nosotros hablamos del derecho en nuestro pensamiento indígena, no estamos pensando en estas leyes que están establecidas por el Estado. Por ejemplo, una de las cosas que puede uno escuchar en todos los pueblos de la península de Yucatán, por lo menos, es que cuando le decimos a un grupo de ejidatarios de 5 personas que no quieren vender su tierra o no quieren rentar su tierra, pero hay 200 que sí lo quieren hacer del mismo ejido. Los 5 dicen, pero nosotros ¿qué más podemos hacer si somos 5 nada más? Los otros son 200 y pues ellos tienen la mayoría. Entonces no entienden que no es un asunto de mayorías, es un asunto de derechos, ¿no? Es un derecho que le corresponde a cada quien, pero bueno, no lo han entendido. Y entonces, luego, cuando elaboramos los amparos, una de las cosas curiosas que nos pasó, pues el amparo estaba muy bien hecho, pero el juez quiso hablar con nosotros y fuimos a platicar con él porque nuestro abogado nos dijo, yo no crean que voy a ir a hablar con el juez, ustedes lo van a ir a hacer, ustedes son los demandantes. Y sí, pues fuimos a hablar con el juez. Y el juez nos dijo, pues ¿saben qué onda? Ustedes me tienen que demostrar que tienen interés jurídico, interés legítimo. Pues bueno, ya medio sabíamos, ya medio conocíamos qué es ese asunto, de qué se trata, qué es realmente lo que se quiere decir. Y bueno, yo le dije, bueno, juez, ¿usted a poco no está viendo que yo soy indígena? Mi color de piel, hablo maya, y me dice, lo que pasa es que yo no trabajo con cuerpos, yo no soy médico, yo trabajo con papeles.
A mí tráeme un papel donde diga que eres indígena firmado por una autoridad de tu pueblo, ya sea el presidente municipal, no sé quién, alguna autoridad, el gobernador, pues dice que eres indígena, pues entonces entenderé que tienes interés legítimo en esto. Y lo de interés jurídico, bueno, en tu casa fueron a sembrar por Monsanto. Pues no en mi casa, pero es el territorio maya y nosotros lo entendemos como territorio maya. Bueno, eso tú lo entiendes así, pero la ley no dice eso. Entonces nos enfrentamos a una situación así tan complicada, ¿no? Y nosotros fuimos como, en lugar de enamorarnos de la ley, si de por sí le teníamos un poco de sospecha, terminamos viendo que la ley era un instrumento que le sirve a estas megaempresas para que puedan consolidar el despojo. Sin embargo, cuando encontramos abogados comprometidos, cuando encontramos abogados con este compromiso, como el compañero Juan Carlos aquí y algunos otros, pues podemos ver que hay cosas que de repente podemos ganar. Nosotros hemos ganado algunos amparos, hemos perdido un montón. Tenemos ahorita, por ejemplo, un amparo que pusimos contra el Tren Maya, en donde creemos que es un amparo que vale la pena. Ahora sí, usando lo coloquial, es la madre de los amparos. Pero el juez de Yucatán dijo, yo no soy competente para esto. El juez de Cancún dijo, yo tampoco soy competente para esto, y lo mandaron a la Suprema Corte y está durmiendo. Ahí está el amparo desde hace un año o más de un año. Y hasta ahorita no se ha hecho nada, que tienen cosas más importantes que hacer. Pero además, encontramos que las leyes que se hacen, muchas veces los hacen las empresas, como en el caso de Monsanto, que hacen las leyes y luego se lo mandan a los diputados, y lo único que hacen estos tipos y tipas, aunque sean feministas, pues es aprobar lo que los hombres hicieron. Entonces, esto es muy lamentable porque muchas veces no es de verdad la garantía de nuestros derechos. Sí, que existe el artículo 2, sí, pero está sin corazón. Que existe el convenio 160, sí, pero pues eso es ley internacional y no sirve mucho, ¿no? En fin, estamos frente a una situación difícil en donde creo que lo que necesitamos es mucha esperanza, mucha organización, mucha información de la que nosotros tendríamos que elegir y discutir entre las comunidades para que podamos ver si encontramos aliados en las universidades, que por lo general se han mantenido muy calladitas frente a todo esto, frente a un poder judicial que está al servicio del Ejecutivo, frente a un poder legislativo que está también ahí, y ver cómo defender nuestro territorio, porque aquí de lo que se trata es la defensa de la vida. Nosotros no estamos peleando el poder como los partidos políticos. Nosotros estamos peleando que tengamos la posibilidad de seguir viviendo como pueblos mayas frente a una situación de despojo. No estamos diciendo también que no queremos el desarrollo, pero como decía Juan Carlos acertadamente, no queremos un desarrollo que viene de afuera. Queremos pensar nosotros como pueblos cómo tendríamos que construir nuestro propio modo de vivir, y que desde el pueblo maya se privilegia la salud. Y la salud no la podemos tener si nuestro medio ambiente no es sano. Tenemos que procurar agua limpia, tierra limpia, aire limpio, para que nosotros también podamos estar saludables. De lo contrario, me parece que esto es, creo, el fin de los pueblos mayas de la península de Yucatán, y que lo que está proyectado desde nuestro parecer
es la conversión de comunidades indígenas a un corredor industrial en donde todos serán trabajadores de las grandes empresas y fábricas, que es el sueño de los empresarios y de los gobiernos, incluyendo el actual. Sí, me llama la atención la pregunta que se hace, que me parece muy pertinente, sobre el megaproyecto de fondo atrás de esta obra que se conoce como Tren Maya. Pues en realidad nosotros creemos que el fondo del proyecto Tren Maya es un reordenamiento capitalista del territorio maya. En realidad no es ni siquiera el tren el problema nuestro. De hecho, si fuera únicamente eso, pues a lo mejor diríamos, bueno, está mal, pero no tan mal. El problema es que detrás de esta máscara está un proyecto de reordenamiento territorial en el que se plantea partir en pedazos, dinamizar o más bien dinamitar la península de Yucatán y convertirlo en otra cosa. La península de Yucatán, al parecer, está pensada en convertirse en una gran maquinaria, en una gran fábrica, en un espacio donde la gente se convierta en empleados de unas factorías que van a producir mercancía día y noche para que se pueda transportar en ese tren hacia el istmo de Tehuantepec y esa mercancía se pueda difundir y llevar a todas partes del mundo por los intereses de la hegemonía justamente de los otros poderes. Entonces, eso es justamente lo que nos preocupa y nos da miedo, porque aquí no se considera absolutamente nada sobre la validez de la cultura, sino más bien se trata de engañar a la gente promoviendo paisajes folclóricos en lugar de la cultura. Que sí, hoy se habla del bastón de mando, hoy se habla de unas celebraciones tipo performance y que dicen que eso es lo maya que tenemos y eso no tiene nada que ver con la cultura maya. Entonces, el problema es que este territorio, si permitimos que esto pase, pues dentro de unos años, lo maya que va a quedar es esto, es un tren. Lo maya que va a quedar es un museo. Lo maya que va a quedar es un hotel. Lo maya que va a quedar es una riviera. Lo maya que va a quedar es un restaurante. Pero los mayas que hoy estamos organizados, que hablamos nuestra lengua, que tenemos una relación importante con nuestro medio ambiente, con la salud de nuestra tierra, pues corremos el riesgo de desaparecer en algunos años. Y sobre nuestras casas y sobre nuestras aguas estarán instaladas grandes fábricas que van a producir mercancías para el capital, para el neoliberalismo y para el consumo conspicuo de una sociedad que ha sido entrenada para eso, para aquello de primero consumo, luego existo. Entonces, me parece que ese es el riesgo real y por eso, como decía la doctora Violeta, ni siquiera han presentado un proyecto ejecutivo del tren, justamente porque hay una cuestión escondida aquí detrás y que quieren hacerlo sin el ruido necesario para que se puedan adueñar de toda la península a través de este programa de reordenamiento en donde se va a consolidar ese gran proyecto. En realidad, nosotros vemos que el tren es apenas el proyecto que le da integralidad a los demás proyectos. Por ejemplo, al monocultivo de soya, pues habrá un tren que transporte la soya,
Para las granjas porcícolas habrá un tren que transporte la carne. Para los parques eólicos y fotovoltaicos habrá un tren que consuma esa generación eléctrica. Para las constructoras que hacen hoteles, restaurantes, habrá un tren que les lleve y les traiga turistas de todo el mundo. Entonces el tren es así como el proyecto que integraliza o le da integralidad a todos los demás proyectos para convertir a la península en eso, en un espacio de producción capitalista en donde los seres humanos sean una especie de recursos solamente, como de por sí se ha dicho, que son recursos humanos, que son también parte de la mercancía y que son mercancía que van a producir mercancía. Eso es lo que me parece que está pensado para la península de Yucatán y que se enmascara a través de un tren o más bien se pone en una cajita de regalo que es el tren para que la gente se dé cuenta de lo atractivo que es y entonces pueda decirle sí. Y es allá donde está justamente el error de mucha gente, entre ellos algunos investigadores o académicos, cuando dicen es que hay muchos mayas que están en favor del tren. No, hay muchos mayas manipulados, hay muchos mayas engañados, hay muchos mayas desinformados, hay muchos mayas que lastimosamente han creído en esa esperanza que dice Juan Carlos que se construyó durante 18 años y que hoy, pues todo aquello que era malo ya es bueno. Bartlett era ladrón, hoy es el hombre impecable y así podemos citar a otros como en la Secretaría de Agricultura. Antes era agente de Monsanto, hoy es un gran servidor público. En fin, sobran, ¿verdad? Entonces, el tema es que tendríamos que enterarnos bien de esto, reflexionar esto y como pueblo maya, pues buscar en su caso las leyes y el instrumento jurídico que nos pueda servir para luchar hasta donde nos alcance. No da para mucho, pero a lo mejor, como dicen algunos, nos puede sacar de algún apuro. Y en eso andamos en el entretanto. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, por tu presentación, por tu testimonio. Más que presentación, por tu testimonio que haces, que realizas como vocero de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya. Muy pertinente el testimonio que nos ofreces.